En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de posar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén, amén, Señor. Las Santas Escrituras nos dicen en Salmo 103 lo siguiente: mirad cuán bueno
y agradable es que los hermanos habiten en unión y armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque el Señor envía bendición y vida eterna. Creo que el primer milagro de Zoom es poder juntarnos, ¿no? De diferentes países, que si no hubiese esto, creo que hubiese sido difícil. Y hoy estamos aquí, ¿no? La pandemia de alguna forma nos viene uniendo y nos damos cuenta que estamos en el mismo espíritu, en la misma fe. Esperamos que esta mañana el estudio que nos trae el pastor Saúl y más tarde también Elizabeth Talbo sea una bendición para nuestras vidas. Para dar inicio al tema de hoy, vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por un día más de vida, por este momento tan especial de compartir tu palabra con hermanos de diferentes lugares de este planeta. Te pido en esta mañana que unjas los labios del pastor Saúl, él nos pueda traer el Evangelio, tu palabra, que nosotros podamos receptar ese mensaje, que llegue a nuestros corazones generando paz, confianza en ti. Gracias por este momento. Oramos también por los que han de venir y por toda la familia en el mundo entero. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Sin más preámbulos, invitamos al pastor Saúl, quien tiene el tema la ley y el evangelio. Lo esperamos, pastor Saúl, su micrófono está apagado. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en este día. Hoy vamos a estar estudiando un aspecto muy importante de la interpretación de la Biblia, que muchos confunden y al no tener estas ideas claras, llegan a conclusiones que no son las que Dios realmente pretende. Y ese es el concepto de ley y evangelio. En la medida en que vamos desarrollando el estudio, usted se va a dar cuenta, ¿no?, a qué nos referimos. Pero uno de los primeros en poder hacer estas distinciones de lo que es ley y evangelio en la Biblia fue Lutero. A él es quien debemos con más claridad esta distinción que nosotros encontramos que se hace de lo que es ley y evangelio. No es solamente una herramienta, y es importante entender, no es solamente una herramienta para interpretar la Biblia, sino que es a la misma vez la manera en que Dios obra en la vida de cada ser humano, en este concepto de lo que es ley y evangelio. Para Lutero esto no significaba una división entre dos tiempos, como sucede hoy día en el mundo dispensacionalista. Es decir, como la dispensación de las obras en contraste con la dispensación de la gracia. Esta es la manera en que los dispensacionalistas dividen el tiempo. Hay un tiempo en que Moisés se caracteriza porque la salvación era por obras, y ahora cuando llega Jesucristo, pues ahora entonces él es el evangelio y por lo tanto es la gracia. Esto no era lo que Lutero estaba tratando de comunicar cuando hizo estas distinciones. Tampoco es la división de la Biblia, es decir, tenemos una parte que se le llama Antiguo Testamento y ahora tenemos otra parte que se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se caracteriza por la ley y el Nuevo Testamento se caracteriza por la gracia. Eso tampoco era lo que Lutero entendía por esta distinción ley y evangelio. Básicamente lo que él llegó a concluir era que en la Biblia nosotros encontramos una sola revelación de Dios. Y en esa sola revelación de Dios nosotros encontramos dos aspectos. El aspecto que se le llama ley y el aspecto que se le llama evangelio. Ley y evangelio. Así que una sola revelación que contiene ambos elementos que son inseparables y que Dios los utiliza cada vez que viene a comunicarle al hombre su revelación. Tampoco vamos a ver que esto no es un contraste entre Moisés y Cristo. A veces se presenta esta relación ley y evangelio haciendo ver que es un contraste entre Cristo y Moisés. Tampoco es eso. Moisés tiene ley y también tiene evangelio. Ambas cosas están presentes en los escritos de Moisés y eso nosotros lo sabemos por el uso que se hace en el Nuevo Testamento. También encontramos que en el evangelio nosotros tenemos ley y tenemos evangelio. Ambas cosas también están presentes en la persona de Jesús. Hay veces que se habla del Antiguo Testamento como el Dios de la ira y el Nuevo Testamento como el Dios de amor, el Dios de gracia.
También son distinciones artificiales que no encuentran apoyo bíblico, porque nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento también Dios se manifiesta en ira, y el Calvario es uno de los ejemplos más claros de eso. Y también la manera en que Dios bregó con ciertas personas, en donde por haber desobedecido, como en el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Que inmediatamente murieron como un juicio de Dios. Así que la ira de Dios también se manifiesta en el Nuevo Testamento como se manifestaba en el Antiguo. Así que estas divisiones realmente no tienen lugar. La separación entre ley y evangelio total. Nosotros encontramos que se hizo un intento antes de Lutero. Lutero no hizo esto. Lutero no separó el concepto del evangelio. Para Lutero es como una espada, ¿no? Que tiene dos filos. La ley por un lado y el evangelio por otro. O sea, la palabra de Dios. Pero Marcio, un hombre llamado Marcio, él se ideó la idea o vino a su mente de que el evangelio era lo único importante y por lo tanto todo lo que sonaba como ley había que sacarlo de la Biblia. Entonces él creó su propia Biblia en donde todos los escritos de Moisés y algunas porciones del apóstol Pablo también las sacó, en algunas partes de los evangelios también los sacó porque eran ley y por lo tanto no pertenecían al pueblo cristiano. Así que él creó su propia ley. Él separó el concepto de ley y evangelio. La próxima semana nosotros vamos a entrar en otro aspecto. Hoy vamos a hablar de ley y evangelio. La semana que viene vamos a hablar de un concepto que se llama indicativo e imperativo. Y en este concepto lo que nosotros vamos a ver es la relación que existe entre el evangelio y la vida cristiana. Es un concepto interesante. Es más reciente la forma de enfocarlo, pero me parece que es totalmente bíblica, así que vamos a presentársela también para que ustedes puedan tener una noción también clara de lo que esto significa y cómo nosotros podemos enseñar la Biblia usando estos conceptos. Bien, vamos a comenzar viendo cuál es la diferencia entre ley y el evangelio. Y yo voy a poner algunas citas de algunos escritores cristianos que me parecen que son útiles para nosotros poder entender estos conceptos. Ellos no tienen la inspiración bíblica, pero nos ayudan por lo menos a tener una idea de lo que se enseñó al principio en la Reforma. Y aquí tenemos una cita de un teólogo reformado llamado Louis Berkhoff, y él dice, las iglesias de la Reforma desde el principio distinguieron entre la ley y el evangelio como dos partes de la palabra de Dios como medio de gracia. Esta distinción no se entendió como idéntica a la del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que se la consideró como una distinción que se aplica a ambos testamentos. Hay ley y evangelio en el Antiguo Testamento y hay ley y evangelio en el Nuevo Testamento. La ley tiene que ver con todo aquello que en la Escritura es una revelación de la voluntad en forma de mandato o prohibición, mientras que el evangelio abarca todo, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que pertenece a la obra de la reconciliación y que proclama el amor de Dios que busca y redime en Cristo Jesús. De manera sencilla, mi hermano, ley es todo lo que Dios manda. Todo lo que Dios manda. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas no es evangelio, eso es ley. Es un mandato en donde se nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Aún el acto de creer es un mandato. Cree en el Señor Jesucristo, se nos ordena a creer. Así que hay elementos, todo elemento bíblico que enfatiza en un mandato de Dios, algo que Dios nos dice que hagamos, se constituye en ley. Todo lo que dice en la Biblia o que habla en la Biblia acerca de lo que Dios hizo en Cristo para nuestra redención, eso es evangelio. Así que toda la Biblia está compuesta de estos dos elementos que Dios provee. Así que nosotros vamos a coger algunos ejemplos bíblicos de cada una de estas ideas. Vamos a coger algunos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. No vamos a ir a hacer exégesis hoy, en otras palabras, no vamos a desmenuzar el texto, simplemente vamos a ver cómo en la Biblia nosotros encontramos estos dos elementos, ley y evangelio. Lutero, hablando de esta idea de ley y evangelio, él dice, en esta cita, estas dos Dios las hizo públicas en el mundo para que los hombres entendiesen la diferencia que existe entre las dos. La ley es una predicación que nos prescribe algo y que exige algo de nosotros. Va dirigida a nuestro obrar. El evangelio, en cambio, predica no lo que nosotros tenemos que hacer, sino a la inversa,
Esto es lo que Dios hizo por ti, nos dice. La ley está dirigida hacia los hombres y exige algo de ellos. El evangelio está dirigido hacia Dios y nos enseña qué recibimos de él. Esta es la comprensión que Lutero tenía acerca de esta idea de lo que es ley y evangelio. Sigue diciendo, sin embargo, es algo muy extraño y desconocido al mundo instruir a los cristianos a desentenderse de la ley y así vivir ante Dios como si la ley no existiera. Al contrario, las obras y la observancia de la ley deben exigirse tan fervientemente ante el mundo como si no hubiera promesa o gracia. Porque la ley se da para aterrorizar y abatir a los tales y perturbar al hombre viejo. Y tanto la palabra de la gracia y de la ira deben trazarse debidamente de acuerdo al apóstol, según lo que el apóstol decía. Digo, usted puede ver cómo Lutero era bien radical en esta idea y una de las cosas que decía era que había que enfatizar en la ley como si no hubiera gracia y que era un daño el dejar de predicar la ley ante el mundo y ante la misma iglesia. Y nosotros vamos a ver por qué esto es así más adelante. Muy bien. Hay diferencias entre la posición de Lutero y la posición de Calvino en cuanto a esta relación ley-evangelio. Sin embargo, todos los reformadores estuvieron de acuerdo en que era muy importante hacer estas diferencias, a pesar de que en algunas áreas ellos no estaban en total acuerdo en cuanto a lo que la ley y el evangelio implicaba. Lutero enfatizaba más en lo que se llama el segundo uso de la ley. Yo lo tengo por aquí para que puedan verlo. El primer uso de la ley es el uso político o civil, que más bien es para restringir el pecado en la sociedad. El segundo uso de la ley es pedagógico y sirve para mostrarnos lo que es el pecado y la impotencia del ser humano frente a la demanda divina. Y el tercer uso de la ley tiene que ver con la vida ética, la ley como una norma de vida en la cual nosotros nos regimos. Así que Calvino enfatizaba más en el tercer uso de la ley y Lutero enfatizaba más en el segundo uso de la ley, a pesar de que no ignoraba que en la Biblia también habían elementos en donde la ley era llamada para el servicio al ser humano. Lutero, si usted coge y lee, por ejemplo, el escrito de Lutero en cuanto a los 10 mandamientos, usted va a ver, es muy hermoso la manera en que él presenta los 10 mandamientos como algo útil para el ser humano. Sin embargo, usted puede ver cómo la teología de Lutero, es decir, su concepto de lo que era la salvación por gracia, era tan fundamental que aún en la interpretación de los 10 mandamientos, él mostró la relación que existía para conducirnos nuevamente a Jesucristo. Así que por eso era muy importante. Así que el segundo uso de la ley para Lutero no solamente era algo importante porque nos conducía a Jesucristo, sino porque él entendía que era fundamental para entender la Biblia y aún para entender la conducta del creyente, la ética cristiana, la vida cristiana. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Así que hablemos y resumimos. Ley es todo lo que Dios demanda y evangelio es todo lo que Dios otorga, todo lo que Dios hace por el hombre de pura gracia. Esa es la distinción que nosotros encontramos. Bien, en el Antiguo Testamento yo voy a dar solamente algunos, porque, como digo, toda la Biblia está llena de estos dos énfasis. En cuanto a la promesa de Abraham, nosotros vamos a encontrar ley y vamos a encontrar el evangelio. Por ejemplo, en Génesis 18:19 se nos dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para usted se da cuenta aquí que el énfasis está en cuanto a la obediencia de Abraham en seguir los mandamientos de Dios. Y por otro lado encontramos el elemento evangélico en que esta promesa se le concede a Abraham no en base a su obediencia, sino que se concede en base a la gracia. Génesis 15:5 es uno de los pasajes clásicos que se utiliza. Dice, y lo llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el contexto usted se da cuenta, Abraham es impotente, o ya está viejo, ¿no? Sara está vieja, no podía tener hijos, era estéril, y es en esta situación que Dios actúa para traer este niño, ¿verdad? Así que Abraham cree eso y le fue contado por justicia. Bien, en el caso de los 10 mandamientos, nosotros encontramos ley y evangelio.
La introducción a los 10 mandamientos es, y habló Dios todas estas cosas, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esto es evangelio, porque esta es la actividad de Dios a favor de Israel. Si usted entiende el contexto del Éxodo, usted se va a dar cuenta. Esto es un acto de pura gracia. Israel no merece. Israel lo que merece es la destrucción. Israel es un pueblo idólatra estando en Egipto y Dios, por pura misericordia, en cumplimiento de la promesa de Abraham, decide entonces sacarlo. Y él desde aquí en adelante se identifica con Israel bajo estos términos. Así que la introducción de los 10 mandamientos habla de lo que Dios hizo por Israel. Pero luego entonces viene, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y por ahí sigue una serie de mandamientos. Así que esa es ley. La ley dice esto, el evangelio dice esto otro. En este caso, en los 10 mandamientos, el evangelio dice que Dios es el que redime. La ley dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello otro. Bien, en el Nuevo Testamento encontramos ley y evangelio. Aquí yo voy a dedicar un poquito más a algunos versículos a que podamos analizar. Y en Romanos 10, nosotros encontramos esta distinción, en donde Pablo dice, Romanos 10:3 en adelante, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí Pablo está hablando de dos justicias, y es muy importante. Lutero, en uno de sus escritos, cuando habla acerca de la relación ley y evangelio, él a la misma vez habla acerca de estas dos justicias. La justicia que el hombre produce y la justicia que viene de parte de Dios. Y cuando Lutero habla de la justicia que el hombre produce, Lutero está hablando de aquellas cosas que el hombre hace aún con el poder del Espíritu. Lutero no está pensando en la justicia del hombre inconverso, no habla de eso. Él está hablando de lo que un cristiano puede producir, lo que un creyente puede producir, y esa es la justicia del hombre. Yo creo que aquí Pablo está haciendo también lo mismo. Entonces, hay dos justicias, y luego dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Este es el aspecto de la ley. Es decir, ¿qué dice la ley? En las Escrituras, la ley dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Todo lo que eso implica, en otra ocasión se hablará. Pero de momento, usted puede ver que la Escritura contiene este elemento de ley que dice, el que haga, vivirá. Y eso usted lo va a encontrar a través de toda la Escritura. Ahorita vamos a ver a Jesucristo citando estas mismas ideas. Y que muchas veces la gente se encuentra en una encrucijada porque no sabe cómo interpretar a Cristo contrastado con Pablo, y hacen ver de que Cristo enseña un sistema por obras y Pablo enseña un sistema por gracia. Pero es una mala interpretación realmente de Jesucristo. Es importante que usted entienda que si estos dos elementos están presentes y Dios los usa, es decir, usa la ley y usa el evangelio, entonces nosotros tenemos que interpretar las palabras de Jesús en ese mismo contexto, ¿no? Como hacemos con Moisés. Es interesantísimo, mi hermano, cuando usted lee, por ejemplo, Deuteronomio. Y en Deuteronomio usted ve a Moisés hablando en términos de ley, pidiendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. Y después Moisés introduce la gracia de Dios diciéndole al pueblo que a pesar de que ellos no están haciendo eso, Dios va a cumplir su promesa. Así que usted puede ver estos dos elementos, aún en el mismo Moisés. En Deuteronomio es uno de los mejores lugares para esto. Bien, entonces Pablo sigue hablándonos ahí en el capítulo 10, el versículo 6 ahora, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, usted puede ver ahora que Pablo introduce el evangelio. Así que primero introduce la ley y ahora introduce el evangelio. Y lo interesante de estos pasajes es que Pablo está utilizando al mismo Moisés para declarar ambas cosas. Moisés es el que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, y luego entonces Pablo cita Deuteronomio 30 cuando dice la justicia que es por la fe, dice así, ¿verdad? Un pasaje interesante, un pasaje un poco complejo para ver cómo Pablo lo está citando, pero de momento lo único que nos interesa es que usted pueda ver que en el discurso de Pablo, Pablo está combinando estas dos ideas, y Pablo está entendiendo que la palabra de Dios viene en estos dos énfasis, viene como ley y viene como evangelio. Dios demanda y el evangelio suple. Hay veces que las personas dicen, bueno, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia,
Y ellos entienden por ley simplemente las demandas de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero cuando Dios dice, amaos los unos a los otros, eso no lo entienden como ley. Pero eso es ley. Es una ordenanza de parte de Dios. Dios está mandando. A pesar de que esté en el Nuevo Testamento, es una exigencia de parte de Dios. Ahora, como dije, eso tiene sus implicaciones en el diario vivir y cómo nos conduce el Evangelio. Pero de momento, otra vez, lo que quiero es que ustedes vean que la Biblia, la palabra de Dios, está compuesta de estos dos elementos. Y el no saber distinguirlo y no saber armonizarlo nos lleva a conclusiones totalmente equivocadas de las Escrituras. Bien, así que en Pablo, aquí en Romanos 10, encontramos estos dos elementos. Pablo hace lo mismo en Gálatas. Y en Gálatas, lo vamos a poner aquí, Gálatas 3, yo lo fui desmenuzando un poco para que ustedes pudieran verlo. En Gálatas 3, Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, otra vez este concepto. Aquí ley, las obras de la ley representan lo que Dios demanda y el oír con fe representa el Evangelio. Entonces Pablo está preguntando, ¿por cuáles de estos dos métodos es que el hombre adquiere la bendición? Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, otra vez, recuerde, Pablo está citando el Antiguo Testamento, lo que comúnmente se le llama la ley de Moisés. Está citando la ley de Moisés. Así que para Pablo, Moisés, por un lado, puede decir que el que haga estas cosas vivirá por ellas, y por otro lado, el mismo Moisés puede estar enseñando que el hombre es justificado, como pasa con Abraham, por la fe sola. Así que los dos conceptos Pablo lo entiende. De esta manera, para Pablo, es la combinación de ambos. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 3, Pablo dice que la justicia de Dios ha sido testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas, y es para enfatizar otra vez cómo la ley también tiene este elemento de evangelio dentro de ella. Porque el problema que nosotros tenemos es que hemos estado acostumbrados a leer la palabra ley como si fuera mandamientos. Pero en la Biblia la palabra ley es Torah, o la Torah, que significa más bien las instrucciones de Dios, es la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, que viene acompañado de estos dos elementos. Bien, noten que en el versículo 10, ahí mismo en Gálatas 3, lo que Pablo dice, citando otra vez a Moisés, dice, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este es el elemento de ley que está presente en las Escrituras. Y ahora entonces viene el Evangelio, en el mismo pasaje, en el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Viene el contraste. Por un lado se nos dice que debemos de hacer todas estas cosas y permanecer en todas estas cosas, y por el otro lado se nos dice que el justo por la fe vivirá. Luego en el versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Otra vez, Pablo está citando este elemento de la revelación divina que dice que usted va a vivir si hace estas cosas, que viene siendo, si cumple con los términos del pacto. Luego viene el Evangelio en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En ese solo pasaje, usted puede ver cómo el apóstol Pablo intercala estas ideas de evangelio a través de toda su presentación. Y él continúa, ¿no? Nosotros lo vamos a detener ahí, pero continúa haciendo este análisis a través de todo el escrito. Así que cuando usted está leyendo la Biblia, usted tiene que preguntarse, ¿esta porción que yo estoy leyendo pertenece al área de la ley o pertenece al área del evangelio? Y esa pregunta usted tiene que hacérsela no solamente en el Antiguo Testamento, tiene que hacérsela también en el Nuevo. Esta área, esto que se está diciendo aquí, ¿pertenece a la ley o pertenece al evangelio? Y por el hecho de que nosotros digamos que pertenece a la ley, eso no significa que no es importante para nosotros. Lo que significa es que tiene un lugar muy importante para que el evangelio pueda ser entendido, pueda ser comprendido. Aparte de esta relación, usted no va a poder entender el evangelio con propiedad. Y eso es lo que ha pasado muy a menudo en el mundo cristiano.
Muy bien. Noten, en el pasaje nosotros encontramos que Pablo nos dice que los que son de fe son los hijos de Abraham. Y es un detalle interesante, porque Pablo está diciendo que aquellos que creen en Jesucristo son los que Dios considera hijos de Abraham. Cuando usted va a Romanos 2:25, usted se da cuenta que hijos de Abraham ahora viene presentado bajo un concepto de ley. Y en este concepto, Pablo le llama la circuncisión, que es lo mismo que ser hijo de Abraham, porque viene con la idea de participar del pacto de la circuncisión que Dios le dio a Abraham. Y otra vez, es muy interesante la manera que Pablo lo presenta, porque a veces, para Pablo, la circuncisión a veces es símbolo de gracia y en otras ocasiones es símbolo de obras. Él usa ambas ideas para hablar de la circuncisión. Bien, en este caso, en Romanos 2:25 él dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, es decir, participar del pacto de Abraham y ser considerado un hijo de Abraham, aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Ahora, usted puede ver, ahora la circuncisión o ser parte del pueblo de Dios o ser hijo de Abraham, viene a nosotros presentada bajo un concepto de ley. En Gálatas viene presentada bajo un concepto de evangelio. Es decir, lo que la ley demanda, el evangelio lo suple. Y cuando digo que el evangelio lo suple, recuerde bien, no estamos diciendo que el evangelio lo suple porque le da a usted poder para cumplir. El evangelio lo suple porque en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Él cumple lo que la ley demanda. Y nuevamente, recuerden, no estamos hablando de lo que Moisés dice, estamos hablando de todo lo que Dios dice, incluyendo lo que dice en el Nuevo Testamento. Cuando Dios dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros nos damos cuenta que no hacemos eso, no cumplimos eso. Es un mandato del Nuevo Testamento. ¿Quién lo cumple? Lo cumplió Jesucristo. Así que lo que ese mandato exige, quien realmente lo cumple en su plenitud y de manera perfecta es Jesucristo. Ahí es donde viene entonces el evangelio. Así que usted va a encontrar estas dos ideas constantemente. Y eso es propio, porque nosotros estamos hablando de un Dios que es puro, santo, que odia, aborrece el pecado. Por lo tanto, todo lo que sale de sus labios se va a constituir en ley para nosotros tan pronto Él pida algo de nosotros. Y es ahí donde el evangelio viene a mostrar toda su gloria, precisamente diciéndonos que no debemos de desesperar porque lo que las palabras santas de Dios que ha salido de sus labios, que nosotros no podemos cumplir, la palabra encarnada la ha hecho realidad. Así que es donde viene esta armonía entre ley y evangelio. Ahora vamos a ver a Jesús hablando de la vida eterna. Y otra vez, es interesante porque nosotros no esperaríamos eso de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús presenta ley y evangelio. Mateo 19:16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Bien, inmediatamente nosotros esperaremos que dijera, mira, no, tú no puedes hacer nada realmente, tú lo que necesitas es creer en mí. Jesús no dice eso. Nota lo que Jesús dice. Versículo 17 dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Que guardara la ley, que guardara los mandamientos de Dios. Le dijo, ¿cuáles? A veces que yo veo personas interpretando el texto y dice, aquí el mandamiento de Dios significa creer en Cristo. Pero no, inmediatamente cuando el hombre le dice a Jesús, ¿cuáles? Jesús le responde, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios y así. Así que Jesús claramente lo estaba dirigiendo a la ley, como nosotros la conocemos, la ley, los mandamientos morales. Y Jesús le está diciendo, si tú quieres tener vida eterna, guarda la ley. Lucas 10:25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredará la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? A que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que eso cogió, le citó a Moisés otra vez con el haz y vivirás. ¿Ah?
Mi hermano, otra vez, es importante que usted no cambie la Biblia. Usted déjela como está. Y usted confronta a la gente. Mire, yo me acuerdo en una ocasión, a mí me mandaron, me pidieron que le hablara a un grupo de jóvenes que eran como hippies. Y estaban todos sentados en el piso y yo pues me senté también en el piso con ellos para darle mi estudio. Y yo dije, yo no puedo venir con el evangelio a esta gente porque no lo van a entender. ¿Con qué le voy a hablar? Yo saqué la espada de Moisés. Y cuando ya estaban hasta aquí con Moisés, que ya no podían hacer nada más, entonces dijeron, pero es que nadie se va a salvar así. Y yo le dije, ahora están preparados, ahora viene el evangelio. Y le traje el evangelio. En otra ocasión me invitaron a una iglesia a predicar. Una iglesia que tan pronto llegué, yo le hablé, ¿cuántos pueden guardar la ley de Dios? Todo el mundo levantó la mano. Y yo dije, yo vengo ahora, le predico el evangelio y pierdo el tiempo, porque no van a entender nada. Otra vez saqué a Moisés. Y le di con Moisés hasta que se cansaron. Y me acuerdo que uno de los que dijo, nosotros podemos, viene todo desesperado, decía, si es así nadie se va a salvar. Así que usted puede ver por qué es importante dejarlo como está. Y yo creo que Jesús hizo eso precisamente con el joven rico. Venía todo orgulloso creyendo, no, yo estoy bien. Y tan pronto Jesús lo confrontó con la ley, inmediatamente entonces el hombre sabía lo que había ya. Así que usted puede ver cómo Jesús está utilizando. Ahora, esas leyes, cómo Jesús utiliza la ley. Ahora, vamos a ver cómo Jesús utiliza el evangelio. Lo interesante es que muy a menudo nosotros encontramos a Jesús utilizando el evangelio por medio de parábolas. Y ahí es donde es interesante, ¿verdad? Porque con estas pequeñas ilustraciones usted descubre esta gracia abundante de Dios. Y hay varias, no vamos a estar estudiándolas todas, ¿no? Solamente voy a mencionarlas, usted las conoce. Por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. Es una parábola clásica, cada vez que nosotros queremos hablar de gracia, la citamos. Lo importante de este aspecto de la parábola es que este fariseo estaba guardando la ley, que se creía muy suficiente, y Jesús le está diciendo, toda tu obediencia no sirve para nada, no te va a justificar. Así que eso es claro en el pasaje, porque Jesús mismo lo dice, salió a su casa sin justificación ninguna. Y la contrasta con el publicano. ¿Para qué es el publicano? Para mostrarnos, este es el hombre que se ve en bancarrotas y necesita de salvación. Y Jesús dice, para este es que yo he venido. También encontramos la parábola del hijo pródigo. Otra tremenda parábola que habla de la gracia de Dios, de esa gracia abundante. El hombre perdido, el hombre que ha salido del hogar, ahora derrocha todo lo que tiene. Y cuando se encuentra en esta condición de total desamparo, ahora es que él entiende la importancia de la gracia de Dios. Él dice, estando con mi padre, toda la abundancia que había, y aquí estoy muriéndome de hambre. Y luego la parábola nos habla de esta gracia de Dios cuando el padre recibe al hijo. ¿Cómo lo recibe? No lo recibe recriminándolo, lo recibe con los mismos derechos, le da el anillo, le hace fiesta, está gozoso el padre. Y Jesús lo que está diciendo es, así es Dios para con los pecadores. Él los recibe por pura gracia. Que usted puede ver entonces estas dos verdades que están presentes en las palabras de Jesús y en las enseñanzas de Jesús. Cuando las personas no saben distinguir esto, ¿qué es lo que hacen? O ignoran un lado a favor del otro, o simplemente enseñan que Cristo está haciendo una combinación de fe más obras. O lo hacen también con el resto de la Biblia. Cosa que no es. Porque una de las cosas que usted se da cuenta es que cuando se habla de la ley divina, no se está hablando de lo que usted puede hacer de manera superficial. Y ese es el error que muchos han cometido. Han rebajado la voluntad de Dios al nivel del ser humano para sentirse cómodo. No, aquí se está hablando del Dios puro, santo, que Isaías, cuando lo ve en aquella visión, tiembla ante su presencia, sabiendo que sus ojos han contemplado la infinita pureza de este Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que colocar la ley para que tenga el efecto que se supone que provoque en los seres humanos. ¿Recuerdan el caso del Sinaí? Cuando el pueblo se queja diciendo, ¿quién va a continuar escuchando la voz de Dios? Moisés le dice, Dios vino para infundir en ustedes miedo para que lo respeten. Así que ese era uno de los propósitos del Sinaí. Si usted rebaja la ley, usted no va a causar ese efecto en las personas. Y el evangelio no va a poder ser recibido como debe ser. Lo otro que nosotros encontramos es
concepto de justicia. Y en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí inmediatamente la gente interpreta, bueno, eso significa que Dios me va a dar el poder para vivir a esa norma, una justicia mayor que la de los fariseos. Así que dependen para esto en la obra que se hace dentro de ellos. ¿Es esa la intención de la Escritura? No, esa es la porción de ley, que se demanda una justicia superior. Ahora, si usted coge y compara esa justicia con la justicia de los fariseos hipócritas que Jesús condenaba, usted se va a sentir muy satisfecho, porque usted va a decir, ¿quién no puede ser mejor que ese sinvergüenza? Pero no, cójase un fariseo como Pablo. Y Jesús está diciendo que su justicia tiene que ser mayor que la del fariseo Pablo. ¿Y cómo era el fariseo Pablo? Irreprensible. Así que usted imagínese cómo debe ser su justicia. ¿Ya? Tiene que ir aún por encima de eso. Así que usted puede darse cuenta. El concepto que está detrás de todo esto es dejar la ley que brille en todo su esplendor, en toda su gloria, con todos los truenos del Sinaí, de tal manera que los hombres sean ahogados y puedan entender que necesitan de salvación. Yo creo que por esto es que estas dos ideas están en la Biblia, para preparar el camino para que la gente pueda descubrir que la suficiencia se encuentra en Jesucristo. Bien, así que el Evangelio en cuanto a la justicia se refiere, se nos presenta superior a los escribas y fariseos, y luego en Romanos 3:10 nos encontramos a Pablo diciendo, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Cómo nosotros vamos a armonizar esos dos pasajes? Si Jesús me está diciendo que mi justicia tiene que ser superior a la de los fariseos, y ahora Pablo me dice que no hay justo ni uno, en otras palabras, no hay nadie que tenga justicia. Así que mi justicia, por más grande que sea, siempre me va a colocar en el terreno de no justicia. No hay justicia. Bueno, otra vez, es para que nosotros entendamos que el Evangelio nos está enseñando, y puesto que en el hombre no hay justicia, Dios ha tenido que proveer. Así que ese es el contraste. Tan pronto tú descubres, ok, mi justicia tiene que ser mayor que la de escribas fariseos, mi justicia tiene que confrontarme frente a Dios. Ahora, ¿cómo lo hago? No la tengo, por más que lucho. Y ahí es donde viene la gente que tiene 10, 20, 30 años. Al principio la gente son bien atrevidos. La gente dice, bueno, yo era un sinvergüenza y el Señor me salvó. De aquí en adelante, pues ahora yo voy a luchar con el poder del Espíritu. Ahora soy un bebé, pero yo sé que más tarde yo voy a poder. Pero, ¿qué pasa? Pasan los años y en lugar de verse mejor, ¿cómo se ven? Empiezan a ver peor. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo me justificaré delante de Dios? Y ahí es donde viene la respuesta del Evangelio. Es a mirar nuestra justicia fuera de nosotros. En cuanto a la justificación se refiere, la ley nos dice, en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo hablando de juicio. Y otra vez yo veo a mucha gente que suavizan el texto, porque dicen es imposible que Pablo esté enseñando un juicio por obra. Ahora, usted tiene que entender cómo Pablo lo hace. Si usted no entiende Romanos 2 y Romanos 3, definitivamente usted se va a encontrar un callejón sin salida. Esa es la realidad. Y va a encontrar a Pablo contradiciéndose. Pero no es así. El contexto claramente nos muestra. Así que Pablo dice en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué tipo de obras son estas? ¿Va a pagar a cada uno conforme a la obra de creer? ¿De eso que Pablo está hablando? No del contexto, claro. Dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, otra vez, usted se da cuenta lo que la ley dice. La ley dice que para usted pasar el juicio, usted necesita hacer lo bueno. El que persevera en hacer el bien, ese va a pasar el juicio. Y Pablo nos mostró en los versículos anteriores, al final del capítulo 1, él da una lista de todas las obras malas que la gente hace. Y Pablo está diciendo que nadie va a escapar del juicio mientras esté haciendo esas cosas.
Y aquí, ahora el Pierre vuelve con la misma idea, diciéndonos que el juicio de Dios es conforme a las obras. Dice que le va a dar vida eterna a los que perseveran en el bien hacer y le va a dar tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo. Así que esa es la ley. La ley nos dice eso. Pero el mismo Pablo que dijo eso en el capítulo 3 ahora dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley dice, los hacedores de la ley serán justificados. El Evangelio dice, Dios justifica gratuitamente por su gracia. Ahora, usted puede ver, son dos declaraciones totalmente opuestas. Una es ley y la otra es evangelio. Usted tiene que ver qué es lo que trata de decir una y qué es lo que trata de decir otra. Y de manera sencilla, mi hermano, lo que trata de decir la ley es, yo demando de ti perfección. Y lo que nos dice el evangelio es, lo que la ley demandaba, Cristo lo ha provisto para nosotros. Así de sencillo. La armonía de la ley y el evangelio es de esa manera. Pero siempre usted va a encontrar que ambas verdades vienen juntas. Es decir, en la Biblia, toda la Biblia está compuesta de esto, de estas dos declaraciones, una declaración de ley y otra declaración del evangelio. Entonces, cuando las personas no entienden la diferencia entre ley y evangelio y cómo armonizar estas diferencias, entonces la gente cae en cuanto a la salvación por obras, diciendo que la Biblia dice que yo debo de obrar para salvarme. Y entonces todo lo ven bajo esos lentes. Hay otro grupo que simplemente tampoco sabe armonizarlo y todos estos otros pasajes los obvia y simplemente se enfoca en la gracia. Pero al enfocarse en la gracia tiene el problema que ahora viene cómo vamos a definir la gracia, cómo vamos a definir el evangelio, cómo vamos a definir la obra de Jesucristo. Usted no puede hacerlo sin el trasfondo legal de la Biblia. Usted no puede hacerlo. Bien, noten en cuanto a Dios justifica, ¿cómo Dios justifica? La ley dice, Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Y Dios dice, porque yo no justifico al impío. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que él no justifica al impío. El que peca, ese va a morir. Así es la ley. ¿Pero qué dice el evangelio? El evangelio, Romanos 4:5 dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora Moisés está diciendo, Pablo está diciendo, que Dios justifica al impío. Moisés dice, Dios no justifica al impío, y Pablo dice, Dios justifica al impío. Ahora, ¿cómo usted va a poder entender dos declaraciones como esta que son opuestas? No son contradicciones. No son contradicciones. Son dos formas de ver la palabra de Dios y que encuentran armonía en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Bien, de ahí nosotros vemos otra vez que dice la ley en cuanto a lo que es un justo. Ezequiel 18, pasaje muy importante. Dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzase sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Otra vez, ahí está la ley, nuevamente. El elemento ley en las Escrituras. Y por el otro, encontramos entonces al apóstol Pablo diciendo, el justo por la fe vivirá. Así que la ley dice, el que vive es el justo que practica la justicia. Pablo dice, el justo que vive es aquel que descansa en la obra de Jesucristo. No son dos ideas opuestas. Son dos ideas que armonizan en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Bien, vamos a ver a Pablo en un solo libro, otra vez, presentando ley y presentando evangelio. Filipenses 1:9. Pablo dice,
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sí? Está hablando del día final. Llenos de fruto de justicia. El mismo que dice que no es justo ni a uno. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre lo que la ley dice aquí. La ley dice que usted debe de vivir de manera sincera e irreprensible. Ahora, ahí mismo Pablo, Filipenses 3:6 en adelante. ¿Qué significa para Pablo ser irreprensible? Lo mismo que le está diciendo a la iglesia, que sea irreprensible, dice Filipenses 3:6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, es decir, esa justicia irreprensible, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bien, así que, ¿qué nos dice la ley? Usted debe de vivir irreprensible. ¿Qué nos dice el Evangelio? No ponga su confianza en su vivir irreprensible, porque eso es basura. Así, ¿cómo armonizamos ambas? Bueno, otra vez, nuestra exhortación es a tratar de vivir de manera irreprensible, pero debe de ser nuestra convicción que ese vivir irreprensible nuestro, cuando es presentado ante la demanda divina, es basura. Basura. Es útil para los hombres, pero es basura para Dios. Así que son dos por eso Lutero hablaba de dos justicias. La justicia que el hombre produce es útil para el hombre, es útil para sus prójimos, pero para Dios no tiene ninguna utilidad para poder redimirlo a usted. Bien, hasta aquí, mi hermano, entonces, vamos a concluir haciendo un resumen de esto. El concepto de ley evangelio describe el contenido de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios revelada se mueve en estas dos categorías. La palabra viene a nosotros en la ley y presenta el inmutable carácter de Dios. Dios no cambia. Para Dios pecado es pecado y merece la muerte. Y luego entonces la palabra misma de Dios viene a nosotros en el evangelio y revela la infinita gracia y el perdón de Dios como un reflejo también de su carácter. Así que ese carácter de Dios revela estos dos elementos. El concepto de ley evangelio enseña que lo que la ley demanda, el evangelio lo suple. Ahora, hermano, lo he mencionado ya a través del tema, pero de perderse esta relación de ley y evangelio, usted no va a tener forma de poder definir lo que es el evangelio, no va a poder definir lo que es la justicia de Cristo y perderá la importancia, que es lo que ha pasado en muchos círculos cristianos, y que va a reinar en su lugar el legalismo y el fariseísmo en medio de la iglesia. Bien, que el Señor les bendiga.